accidente fue en invierno, un 15 de diciembre de 2006. Llevábamos varios días con heladas bajo cero, bastante fuertes, hasta 4 o 5 bajo cero, en la zona de Álava. Vino mi jefe, gerente de planta, y me echó la mano por el hombro, recuerdo, salimos a la calle, y cuando salimos a la calle me dijo: su hija tiene un accidente. Y desde ese momento yo supe que le había pasado a María algo para ahogar. Pues ese día, Paul salía de su casa a trabajar a las 12 menos 5 del mediodía. Esto fue en Andorra, el 4 de diciembre del 2010. Y a las 12 ocurrió el fatal accidente, claro. Mi hijo pisó una placa de hielo y se interfirió la otra calzada y vino un coche y lo mató. Bueno, pues el día 10 de septiembre mi niña iba a celebrar el cumpleaños con otra amiguita. Salieron camino de León y puso el coche a 240 por hora. Perdió el control del coche y dio 9 vueltas de campana. Tiró del freno de mano, eso fue lo que mató a las niñas. Él salió ileso. Pues llega el fracaso total y todo tirado por tierra. Porque una chavala con su trabajo, su coche, su casa que le habían dado hacía 10 meses nueva y toda ilusionada y todo, pues que se vino todo abajo en media hora, como quien dice.